Hola, soy Nieves Vázquez Recio, profesora de Literatura Española de la Universidad de Cádiz y directora de la colección Letra Pequeña de la editorial Luca. Hoy vengo a presentaros el segundo número de la colección Letra Pequeña, que se titula La semántica del poder, la poesía de Benjamín Prado. Su autor es Fernando Candón Ríos. Como reza el subtítulo de la obra, es un estudio de la poesía de Benjamín Prado, compuesto por 4 capítulos, unas palabras preliminares y unas reflexiones finales. Pero más allá de lo que indica ese subtítulo, la poesía de Benjamín Prado, yo creo que lo interesante de esta obra está marcada por el primer título, ¿no? La semántica del poder. Porque lo novedoso de este ensayo, según mi punto de vista, es la aplicación de la teoría del sociólogo Pierre Bourdieu a los estudios de poesía española. En concreto, lo que hace Fernando Candón es un estudio de los poetas de la poesía de la experiencia, que según su punto de vista es o ha constituido y sigue constituyendo la poesía hegemónica en el ámbito literario español. En este sentido, lo que concluye, ¿no? Después de un análisis que lo que primero hace es revisar el contexto de Benjamín Prado, y situar a Benjamín Prado dentro de la poesía de la experiencia, marcar su perfil como intelectual, pero como digo, lo interesante de este ensayo fundamentalmente es revisar y analizar cómo la figura de Benjamín Prado y en general los poetas de la experiencia se han constituido en agentes dominantes del campo poético y el campo cultural y social en general, por razones que van más allá de la calidad literaria y que conciernen a factores extraliterarios. Por ejemplo, la relación de estos autores con los mass media, su relación con ciertos sellos editoriales, su posicionamiento como intelectuales, a veces aceptados por ciertos grupos de poder, y también toda esa red de premios literarios en los que ellos participan y en connivencia con sellos editoriales como por ejemplo la editorial Visor. Como ven, se trata de un discurso valiente, no falto de polémica, pero que sin duda yo creo que aporta una mirada muy especial, una mirada muy interesante a lo que sería el análisis de la poesía contemporánea, ¿no? Y como os digo, en especial la poesía de la experiencia, incluso otras generaciones poéticas como la de Marwan, ¿no? Y poetas relacionados. Así que yo les invito poderosamente a que se acerquen a esta obra, a que se acerquen a ella con ojos abiertos, porque como les digo, me parece que iluminan de una manera muy novedosa y valiente lo que son los estudios culturales, en concreto los estudios sobre la poesía española contemporánea. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, soy Fernando Candón Ríos, profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Jaén y autor de la obra La semántica del poder, la poesía de Benjamín Prado. Bien, esta obra, que se publica en 2020 bajo el sello editorial del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, trata el análisis de la hegemonía de los poetas de la experiencia en el campo poético español durante los últimos 30 años. Hasta este momento, ninguna generación, ningún movimiento poético había acaparado el poder dentro de un campo poético durante tantos años, hasta que justamente llegan los poetas de la experiencia. El poeta que se coge como referente de estudio es Benjamín Prado, por ser un autor con una gran presencia en los medios de comunicación y por haber ganado algunos premios literarios, lo cual es fundamental para estudiar desde la óptica teórica de Pierre Bourdieu justamente el movimiento de capitales sociales que permiten esta hegemonía. Si bien podemos haber optado, por ejemplo, por García Montero, que es un referente, es la cabeza de los poetas de la experiencia, es demasiado singular, la figura de García Montero es demasiado singular para aplicar y desde un punto individual y aplicarlo al grupo, el estudio que sí que se puede cumplir en Benjamín Prado. Por ello, la obra trata desde la aparición de Prado en el campo poético español a finales de los 70,
con el final de la dictadura, el principio de la democracia y el germen de todo esto, que no deja de ser la otra sentimentalidad en Granada, hasta la actualidad. Si bien la obra se divide en varios apartados, el primero es la realidad histórica y cultural de Benjamín Prado, que sirve como introducción contextual, histórica y sociopolítica, justamente como capítulo introductorio para explicar el porqué del funcionamiento del campo poético español. Pues en primer lugar, justamente por el recorrido poético de los movimientos hegemónicos a finales de la dictadura, la aparición de la otra sentimentalidad, hasta llegar justamente a la actualidad. Desde un punto de vista teórico, cobra gran importancia, pues no solo los movimientos poéticos, sino unas influencias ajenas al campo poético, como veremos más adelante. Bien, justamente la figura de Benjamín Prado es tan importante porque tiene una presencia en los medios de comunicación, representa el papel de intelectual, y por ello el segundo capítulo se llama Benjamín Prado como intelectual. Gracias a su referente social, pues la figura de Benjamín Prado poeta se beneficia de todo el capital simbólico que el Benjamín Prado intelectual, que aparece en los medios de comunicación, le otorga. Si por un lado estamos hablando entonces de prestigio, estamos hablando también de visibilidad, el tercer apartado sería el estudio de los premios literarios que ha ganado justamente Prado y en los que ha participado como jurado, entendiendo que su presencia ahí supone también una fuente de prestigio. Por lo tanto, el tercer capítulo se llama Los premios literarios como fuente de capital, Benjamín Prado y la editorial Visor. Debemos recordar que la editorial Visor es la editorial que de alguna manera ha apadrinado a los grandes nombres de la poesía de la experiencia. Debemos, por otra parte, también indicar que Prado ha ganado premios de la editorial Visor como el Ciudad de Melilla y la Generación del 27. Bien, el cuarto capítulo se titula Los poetas de la experiencia como agentes dominantes. Y es, al final no deja de ser el último capítulo que funciona como cierre del ensayo y llega a las conclusiones del estudio que se ha mantenido durante toda la obra. Por lo tanto, esto sería la semántica del poder, la poesía de Benjamín Prado, que para finalizar podemos decir que no deja de ser un estudio explicativo de cómo un movimiento como el de los poetas de la experiencia se ha mantenido ahí, no solo por su calidad, que en ningún momento se pone en duda dentro del campo poético, pero sí que se indica que a estos factores ajenos al campo poético, no estarían los poetas de la experiencia, no estarían ahí si no fuera gracias justamente al discurso académico, a los medios de comunicación, a su presencia como intelectuales, una larga lista de fuentes de capitales sociales que se estudian en la obra. Así que os invito a todos a leerla y muchas gracias por vuestro tiempo.